Saludos a todas, a todos desde la distancia nuevamente. Y en esta oportunidad es una gran alegría para mí poderme reencontrar con nada más y nada menos que con Miriam Vega, toda una institución académica para nosotros, para nuestra cohorte en el 1991. Ella conectó impresionantemente con la cohorte de nosotros. Inclusive participamos en un proyecto muy interesante, muy avanzado en aquella época, que era el proyecto Atlántida, y ella pues fue la precursora de eso, y María Cristina Tenorio, y promovieron ese proyecto en la Universidad del Valle, y hubo estudiantes de psicología de esa época, de códigos anteriores a nuestros, y de nosotros también del 91, para desarrollar esa propuesta tan interesante que venía desde Bogotá. Entonces, una persona tan interesante, es fascinante reencontrarnos con ella, los que no lo habíamos tenido la dicha de hacerlo, y escucharle tanto su sabiduría, su experiencia y su pasión por asuntos de la academia, y también de su amistad con muchos de nosotros a través de los años. Entonces, bueno. bienvenida Miriam, muchas gracias por aceptar esta humilde invitación, y chévere que estés con nosotros. No, gracias a ti, a ustedes por la invitación, a ver qué recuerdo. Esa es otra. Y también Excelente. así de pedir disculpas por el fondo. Estoy en proceso de trasteo, está todo empacado, no hay cuadros, no hay nada. Yo misma estoy de trasteo aquí muy de casa. Entonces, bueno, aquí hablamos a ver qué recordamos, cómo reconstruimos esa historia. ¿Cómo reconstruimos todos esos recuerdos tan apasionantes? Sí. Excelente. Y parte de eso, precisamente en eso consiste esto que estamos realizando, pues el grupo que te menciono de estudiantes de psicología de esa cohorte de 1991, estamos conectados a través de los años desde aquella misma época. Y nos une un contexto muy interesante. Nos une, por ejemplo, que en 1991 le hemos mencionado la introducción de las entrevistas, porque eso fue un detalle importante. ¿Tú te acuerdas la constitución aquella, la constituyente, que inclusive ya están proponiendo ahorita que vuelvan a cambiarla otra vez? Están diciendo por ahí, bueno, muy interesante. En el 91 estaba empezando ese proceso de la constitución del 91. En el 90, un año anterior, recién fallece una persona muy importante para la Universidad del Valle en aquel entonces, que era el doctor honoris causa don Estanislao Zuleta. Él fallece en el 90 y nosotros empezamos a estudiar psicología en el 91. Esos datos los menciono siempre para contextualizar y para acordarnos como de aproximadamente de qué época histórica estamos hablando. Y lo que actualmente nos está uniendo es precisamente la universidad está cumpliendo 75 años de su fundación, de ser instalada oficialmente. Y aparte de eso, algo muy interesante también, el hoy Instituto de Psicología de la Universidad del Valle está a puertas, muy cerca de ser oficialmente constituido una facultad de psicología, algo que muchos de nosotros, si no todos, anhelábamos ver cristalizado en alguna época. Y lo estamos viendo en esta época tan interesante, coincidencialmente, que estamos viviendo esto de la pandemia y del confinamiento. Así que hay unos aspectos muy interesantes que nos unen históricamente y también contemporáneamente. Y en ese orden de ideas, entonces, recordada, estimada Miriam, y gracias nuevamente por este tiempo, quisiéramos plantearte, pues, estas interrogantes que para que tú reconstruyas, como dices, de lo que tú recuerdes, y nos aportes siempre, como lo has hecho, de tu sabiduría y de tu nobleza. Por ejemplo, ¿qué importancia, qué papel tuviste tú porque me estabas comentando anteriormente a esto que tú fuiste estudiante de la Universidad del Valle, y sería muy bonito que reconstruyeras esta parte cuando tú llegas a la universidad, inclusive como estudiante, para después llegar y regresar como una de nuestras maestras, por ejemplo. Bueno, me voy a ir un poquito atrás. Yo soy psicóloga porque no tuve otra opción, en el sentido de que después de analizar muchos escenarios cuando uno está terminando el colegio, de que a qué es a lo que yo me quiero dedicar, todas las veces llegaba a lo mismo. A mí lo que me interesa, más que la psicología así en general,
son los procesos de pensamiento y de conocimiento. ¿Cómo es que pensamos, cómo pensamos y cómo conocemos, cómo conocemos? Es decir, lo que luego supe cuando entré a la universidad, que se llamaba la psicología cognitiva. Ese fue mi campo de interés desde que entré a la universidad. Y un campo de interés que, estando ya en la universidad, y que fue uno de los criterios por los cuales elegí la Universidad del Valle, cuando yo, siendo de Ibagué, toda la gente de Ibagué se va a estudiar a Bogotá. En esa época habían los otros programas de psicología que había eran en Bogotá y uno en Medellín y uno aquí en Cali. Me vengo aquí a Cali por dos cosas. Uno, porque averiguando, supe que aquí en Cali era donde había un programa de psicología que pensara el tema del conocimiento. Y otro, porque era aquí en Cali donde había gente que estaba pensando el psicoanálisis más que desde la perspectiva terapéutica, que no era mi interés, más desde la perspectiva filosófica. Entonces, fue cuando supe yo de Estanislao Zuleta y de Lelio Fernández. Yo supe de ellos antes de llegar a la universidad y fue por eso que llegué a la universidad. Con ese interés llego yo a la universidad y llego a hacer esos dos énfasis de formación profesional en psicología cognitiva y en psicoanálisis, que los dos me respondían desde distintos ángulos, de alguna manera a las inquietudes que yo tenía respecto a los modos, las vías, los procesos, las exigencias cognitivas en el conocimiento. En la medida en que iba avanzando también, y vale la pena también decirlo, la teoría piagetiana llega a la universidad, a Colombia, a través de la Universidad del Valle. Wow. Primero con María Eugenia Colmenares y con Rebeca Pucci. Ellas dos, que María Eugenia Colmenares, yo no sé si ustedes la conocieron o no, ella hizo su formación en psicología y posgraduada directamente en Ginebra. Cuando yo entré a estudiar, Rebeca no estaba en el país porque estaba en Ginebra terminando su doctorado. Pero ella que era en la teoría piagetiana y entonces esa noticia circulaba. Eso es importante saberlo, digamos, tiene ese valor. Por más crítico que sea uno de la teoría piagetiana, es una teoría importante que ha sido un referente importantísimo en la psicología cognitiva, al menos para decir, por ahí no es, pero es importante referirse a él, al trabajo del Instituto Piagetiano en términos de la disciplina como se preguntó sobre el conocimiento en niños, en adolescentes, en gente más adulta. Pues la metodología de investigación fue fundamental. Entonces yo hago esta formación simultánea en psicología cognitiva y en psicoanálisis. Bastante interesante. Creo que se ha perdido un poco la comunicación. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Qué pena. No, está bien. A veces puede suceder. Qué pena, vuelvo y te digo, yo vivo en el campo y aquí no tenemos ni fibra ni nada. ¿No estás escuchando bien? Sí, te escuché hasta la parte donde venías narrando que llegas a la universidad prácticamente y a seguir las dos corrientes, tanto la parte cognitiva
como la parte psicoanalítica. Hasta allí se escuchó perfectamente y luego se perdió por un par de segundos la comunicación. Pero se estaba escuchando bastante bien. Bueno, cuando empiezo ya, en la medida que voy avanzando y desde el comienzo estudié a Piaget con todo el rigor y toda la disciplina, si hay algo que yo puedo decir que conozco con cierta decencia es la teoría piagetiana. Y con esa responsabilidad también puedo decir que soy muy crítica de la teoría piagetiana desde el momento en que la estaba estudiando. En particular, de lo que tiene que ver con el papel del lenguaje y de la cultura en el conocimiento. Entonces yo lo estudiaba, pero siempre surgía esa pregunta, mis trabajos eran, y me servía de la otra línea. Yo asistía a muchos cursos de filosofía, en particular de filosofía del lenguaje, para formarme también en una reflexión sobre el lenguaje y cuestionar la teoría piagetiana. Cuando llega el momento del trabajo de grado, una de las objeciones que hizo Rebeca Pucci, que fue mi directora de trabajo de grado, es que todo eso que yo hablaba del lenguaje, que en ese momento, como ella lo pensaba, era carreta, eso sáquelo en un anexo, digamos, esa fue como la condición para poder graduarnos. Pero bueno, digamos, entiende uno los distintos puntos de vista y la inquietud. Cuando yo termino la carrera, yo siempre pensé en hacer el posgrado, pero también siempre tuve la certeza de que un posgrado se debe hacer luego de alguna experiencia profesional. Y esa experiencia profesional la busqué y la obtuve en distintos sectores del país. Hice en particular un trabajo que si han habido trabajos maravillosos que me han encantado, no maravillosos que yo he hecho, sino que me han encantado y que me movieron la aguja realmente, fue un trabajo con niños de necesidades especiales en Ibagué. Tuve un aula durante 3-4 meses con un grupo variopinto, habían de distintos síndromes, unos hablaban, otros no hablaban, con distintos niveles también de educación, y fue una experiencia de verdad que me transformó la vida y que me hizo pensar, es decir, recabar más mi hipótesis de la importancia que tiene la segunda naturaleza social y cultural que tenemos y que se expresa a través del lenguaje. Que lo cognitivo no solo tiene que ver con una racionalidad que tiende a la lógica, sino que pasa por otras cuestiones. Entonces, igual estuve haciendo un trabajo en Manizales, en Bogotá, en Ibagué, aquí mismo en Cali, con los licenciados. Entonces, yo quería trabajar con distinta gente, de los de ciencias sociales, el tema de pensar el tiempo, con los de historia, de pensar el espacio, con los de geografía, de pensar el cuerpo, con los de educación física. Yo parecía loquita viajando por todo el país porque eran trabajos que hacía simultáneamente. A eso me dediqué los 2 años, después, 3 años después de que me gradué, y tomo la decisión de irme a hacer, contra la voluntad, obviamente, de Rebeca, o más bien la expectativa que tenía de mis profesoras ahí en la universidad, no estuvieron de acuerdo con la decisión que yo tomé de irme a hacer una maestría en Moscú. Yo iba única y exclusivamente a estudiar la obra de Vygotsky. A través de Brune, yo supe de Vygotsky y ese hombre, esa obra me cautivó. Yo lo tengo que conocer, lo tengo que conocer. Te impactó bastante. El argumento era, pero ¿para qué se va a ir a hacer un posgrado, a aprender un idioma ruso que no le va a servir para nada? Eso es la carreta y yo no sé qué.
Y pues estaba Gorbachov en la Unión Soviética, la perestroika y demás, habían abierto la Sala Roja de la Biblioteca Lenin, y cuando yo llegué a finales del 88, no habían acabado de distribuir las obras selectas de Vygotsky en todas las facultades de psicología de ese enorme país que era la Unión Soviética. No se había terminado, estaban en ese proceso. Mi directora de trabajo allá, de la maestría, de esta pasantía de 2 años que hice en Moscú, fue Evgenia Davidovna Homskaya, coinvestigadora con Luria, especialista en lóbulos frontales. Y ella estaba también muy interesada en conocer la obra de Piaget. Entonces, hicimos una muy buena sinergia de intereses. Allá pudimos armar un grupo interesante de trabajo, un seminario con filósofos, estaba hasta un matemático, psicólogos, unos médicos interesados en la psiquiatría y demás, estudiando un grupo de varias disciplinas. De varias disciplinas. Wow. Y gente interesada en la neuropsicología, la neurobiología y demás. Digamos, había esa participación constante, éramos filósofos y psicólogos. Fue un grupo supremamente importante y fue la otra grandísima experiencia que yo viví, que marcó ya un derrotero en mi perfil profesional. De coger, porque no es fácil, la obra de Vygotsky, de Piaget, es cautivante por lo amplio, por lo bien estructurado, por, digamos, la metodología, el rigor de sus estudios. Pareciera que está dando respuesta a todas las preguntas que uno tiene, separarse y tomar una posición crítica y mirarlo desde afuera. No es fácil, eso yo lo logré, a pesar que desde el comienzo tuve esa mirada crítica, realmente lo logré, fue en Moscú. Entonces, cuando yo regreso ya a trabajar, regreso a Colombia, yo me vine de Moscú, no quise hacer el doctorado. Allá había problemas sociales, le hicieron el golpe. Yo me vine unos días antes del golpe de Estado a Gorbachov, entonces estaba poniendo como muy sórdido el ambiente y no, ya tengo. Situación compleja por esa época en Rusia. Quedo pendiente de que se te restablezca la comunicación, la señal. Correcto. Quedamos hasta la parte donde mencionas que la situación estaba muy tensa en Rusia y tú partes antes justamente de que le den el golpe de Estado a Gorbachov. Hasta ahí quedamos. Antes de que sí, entonces decidió no quedarme a hacer el doctorado, a pesar de que yo tenía una beca para hacer el doctorado y todo eso, resuelvo devolverme al país. Yo regreso a Colombia a finales de los 90 y me vinculo como profesora contratista en la Universidad del Valle en el 91, cuando ustedes llegan. Fuimos tu primer grupo, nunca supe eso. Claro, fue ustedes fueron el primer grupo que yo tuve para trabajar. Un detalle bastante interesante. Lo bonito de la reconstrucción de estos datos anecdóticos e históricos tan apasionantes es que
por ejemplo, ahorita en tiempo real me acabo de dar cuenta que fui parte de tu primer grupo en el que tú llegas a desembocar maravillosamente todo ese aprendizaje, toda esa experiencia tan rica vivida en Rusia. Y sí notaba yo tanta pasión tuya cuando enseñabas, precisamente porque venías con esos conocimientos frescos. Por favor, continúa. Usted era mi grupo experimental. Usted era mi grupo experimental de cómo pensamos la psicología cognitiva, lo que son los procesos cognitivos, de una manera que le permita Estamos teniendo un poco de interferencia. esto está terrible, está terrible. Yo sé que soy yo la del problema de internet, están No ahora. necesariamente, no necesariamente, a veces son es en el interfase que llaman a veces, o en la conexión entre las dos señales, pero, Sí, pero no, de todas maneras, con el aumento de usuarios así exabrupto por cuenta de la pandemia, están colapsadas muchas redes. Y nosotros sí que es vivimos cierto, en zona rural, pues es más complicado. Por eso digo que muy correcto. seguramente tienen que ir conmigo. Entonces, estaba diciendo, ustedes fueron mi primer grupo experimental de cómo pensar los procesos cognitivos más allá de la perspectiva clásica de Whittaker. Acuérdense que de todas maneras había que leerlo porque yo era profesora contratista, era la primera vez ya que iba a dictar el curso, que me lo daba Mariela Orozco, entonces debía escribir el programa de ella, y listo, pero ¿hasta dónde me distancio del asunto de tal manera que se pueda concebir el funcionamiento cognitivo humano con una perspectiva más amplia, donde quepa lo social, donde quepa el Lo lenguaje, cultural, lo cultural, nuestra naturaleza social y cultural, más que la naturaleza propiamente biológica, llamémoslo así, de esa forma. Ustedes fueron mi grupo experimental. Entonces, y yo lo podía hacer más que en el programa escrito, era en el desarrollo de las clases, del tipo de trabajo que les podía poner a ustedes, del tipo de ejercicios intelectuales para entender las complejidades de los procesos cognitivos, ya hablando directamente, y esa era mi pasión. Era un experimento que yo hacía en contra. Por lo demás, la única persona de los profesores que me apoyaba era Miralba Correa, ella también muy interesada en asuntos del lenguaje, en contra de otras profesoras también que trabajaban en el área de la psicología cognitiva, porque llega con algo nuevo, y eso de Vygotsky, esos rusos, eso es carreta, eso es de segundo orden. Lo que manda es lo piagetiano. Entonces, ustedes fueron mi grupo experimental, con el que me divertí, por un lado, siendo rebelde como intelectual, como profesora, pero también con unas esperanzas puestas de que más que decirles cómo es que ocurren los procesos cognitivos era y cuáles son y todo el cuento, era más bien como cuestionar desde dónde estamos mirando ese asunto. Entonces fue el margen de creatividad también que les di a ustedes. Yo no sé si se acuerdan, yo de eso sí me acuerdo de cada uno. A ver, ¿qué trabajo creen que pueden hacer? ¿Por qué lado claro, los se ensayos. quieren meter? Los ensayos, métanse a ver, tomémosle, cojamos ese toro por los cachos, no esperen a que yo diga, este es el toro y estos son los cachos, sino que ustedes lo cojan y que lo hagan.
fue mi grupo experimental. Eso sí me acuerdo mucho, y me acuerdo mucho también, ustedes jóvenes, alegres, era un grupo, hay este fenómeno social tan interesante, ¿no? De las identidades de grupo. Hay distintos tipos de grupo. Ustedes Claro, eran un grupo más bien cohesionado, grande, digamos que el grueso del grupo estaban como en la misma onda, o por lo menos los que yo tengo en la cabeza, yo no sé si era que ignoraba a los demás, posiblemente sea eso, pero había un grupo grande de estudiantes que estuvieron dispuestos a aceptar ese reto intelectual. Entonces, y quizá también por eso luego se crearon unos lazos de amistad tan fuertes que duran a la fecha. A la fecha. Yo y eso es ya para espectacular verlo, claro que Mónica, sí. Beatriz y todas ellas, yo no soy la profesora, yo soy Miriam, soy otra más del parche, con todo lo de la diferencia de edad y demás. Creamos cosas bonitas. Yo los acompañé también a ustedes a sus retos intelectuales de jóvenes E incluso una curiosos. vez, un viernes nos invitas a una conferencia del doctor Antanas Mocus, que por esos días estaba, año 92-93, llegó a la Universidad del Valle y dio una de sus conferencias en uno de los auditorios. Tú nos vas a recoger a varios de nosotros, vengan para acá y nos llevas a la conferencia. Y ahí estuvimos un grupo, un parche como de unos 15 contigo, viendo Ah, al doctor Antanas Mocus por aquellos días en la Universidad del Valle. uh-huh. Sí, cuando era muchacho, es que estamos hablando de más de 30 años, hombre. Un poco, la mitad de mi vida, que la mitad de mi vida, pues, es mucho tiempo. Excelente. Y Miriam, aparte de lo que mencionas, por favor compártenos, porque ya queda claro eso que la Universidad del Valle marcó un derrotero importante en lo cognitivo. O sea, la Universidad del Valle llegó a implementar el conocimiento cognitivo formalmente en Colombia, llegó por la Universidad del Valle. Y eso pues es importante reconstruirlo y recordárselo y hacérselo saber a los que sinceramente no lo conocíamos con tanto detalles y aspecto. ¿Por qué más, por qué fue más, aparte de eso, importante la Universidad del Valle, la, la Escuela de Psicología? ¿Por qué más fue importante, aparte de eso, de haber llevado formalmente el conocimiento de lo cognitivo a Colombia? ¿Por qué más consideras que fue importante la Escuela de Psicología por esa época, por los 90 en Colombia? Te estoy oyendo entrecortado, pero creo adivinar cuál es la pregunta. Eh, el programa de psicología. Hemos perdido otra vez momentáneamente la comunicación. Que va, Sí, está estamos dando un poquito de, pero bueno, en- con perseverancia creo que vamos avanzando. Me estabas ahí diciendo va. que comprendiste mi pregunta, sí, ahí vamos. La pregunta central básicamente es, aparte de que la Universidad del Valle, en lo que era el programa de psicología, se implementa oficialmente ese conocimiento de lo cognitivo, llega a Colombia por medio de las expertas que venían desde Europa a llevarlo allí a Colombia. Aparte de eso, ¿por qué más fue importante el programa de la Universidad del Valle de Psicología en aquella época, por ejemplo? En aquella época, cuando empezó, eso también hay que decirlo, había que es muy saludable y de una importancia intelectual para mí invaluable, que hayan muy diferentes puntos de vista sobre la propia psicología.
Entonces, cuando yo entré a estudiar psicología, nosotros entramos con un currículo donde se destacaba la psicología comunitaria. Eso era, quien lideraba era Carlos Arango. Entonces, que independientemente, es decir, había que hacer una línea en psicología comunitaria. Todos debíamos tener una formación en psicología comunitaria. Pero además, en los distintos énfasis que uno cogiera, o psicología clínica, o psicología industrial, se llamaba en aquella época, o humanística, o psicología cognitiva, que eran las opciones que había en aquel entonces. Independientemente de esa línea, era transversal la psicología comunitaria, incluso hasta la práctica. Las amigas, que luego fueron mis grandes amigas, de profesoras, independientemente también de las diferencias intelectuales tan grandes que teníamos, ellos no estaban muy de acuerdo con eso, pero era un trabajo interesante y en ese punto también fue pionera la Universidad del Valle, eso hay que decirlo. Y ese énfasis que duró prácticamente el tiempo que yo estuve como estudiante. Correcto, alcanzamos a escuchar hasta la parte que mencionas que eso duró precisamente, espero que me estés escuchando, hasta el proceso en donde tú fuiste estudiante. Esperaremos a que se restablezca nuevamente la comunicación. Terrible, voy Sí, a desconectar el teléfono, estoy aquí cerrando ventanas, acabo de desconectar mi teléfono a ver si nos va mejor. Hay en este momento unos amigos aquí en la casa y seguramente tienen el televisor prendido y entonces nos complica más la vida. no hay ningún afán, pero lo último que mencionaste es que se escuchó claramente es que ese proceso de lo transversal de la psicología comunitaria en el programa de psicología duró prácticamente hasta la época en que tú fuiste estudiante, que Sí, fue aproximadamente del 78 al 82 o 3, dijiste. yo me gradué en el 85. Yo entré en el 85, correcto. 79 y me gradué en el 85. No recuerdo exactamente cuándo dejó de existir el énfasis en psicología comunitaria como tal, pero me temo que fue más o menos por la época en que yo iba terminando la carrera. Pero fue bien interesante porque fue una ocasión de lujo para que nosotros conociéramos, por ejemplo, Agua Blanca. La situación, ir a un colegio, ir a los centros comunitarios allá en Agua Blanca, ir a trabajar, a conocer a los vendedores de los semáforos y demás, fue, le abre a uno el mundo. Conocer pues, la ciudad no profunda. está, exacto, la ciudad profunda, que la psicología no es la psicología para gente como uno, sino que el mundo es muchísimo más amplio, más variado, más diverso y que vale la pena tratar de entender, tratar de conocer, entender y empatizar con un mundo totalmente distinto al de uno. Y en ese mundo con unas condiciones diferentes, cómo pensamos estos temas clásicos, como tan asépticos de la psicología. A mí me parece también que ese trabajo que lo lideraba Carlos Arango, había otra profesora, Úrsula, una alemana, no me acuerdo el apellido, era Carlos con esta alemana Úrsula, que lograron ese cambio curricular para la época en que yo entré. No duró mucho, lastimosamente,
hubiera tenido un horizonte supremamente potente, me parece a mí, pero bueno, marcó o nos marcó a los que en esa época estudiamos. Sí, sí, eso también. Excelente. Hay que reconocérselo al programa de psicología de la Universidad del Valle. Eso hay que reconocérselo. Claro, y es algo, y es un punto histórico que es importante y que fue parte del proceso de desarrollo del programa de psicología como tal, que Sí, inclusive inicia algo muy básico de ser un programa en consejería primero, antes de ser sí, considerado programa de psicología como tal, y de allí pasar a así es. plan, a programa, a el departamento de psicología y luego a escuela de psicología para en lo que está actualmente ser instituto. Y como mencionamos al principio, para pasar de instituto, formalmente hablando, a facultad, que es como el paso pues en, más avanzado hasta el momento que daría ese programa como tal en la Universidad del Valle. Mm. Precisamente, Miriam, otra pregunta interesante que vale la pena explorar en estos momentos. Durante el tiempo en que tú estuviste, o no sé si todavía haces parte todavía de la Universidad del Valle actualmente, no lo sé, Sí, yo yo no lo soy había preguntado. profesora de la Universidad del Valle, pero me retiré del entonces Departamento de Psicología cuando terminó la Facultad de Educación. Antes psicología era un departamento de la Facultad de Educación. Los compañeros de educación que eran del Departamento de Educación, de Pedagogía y Cultura, y estaba el Departamento de Educación Física, sobre todo los de Pedagogía y Cultura, en el año también recién yo llegué, estaban en las discusiones y demás, que ya no tenía, es decir, que el tema de la educación, y a propósito de la Constitución Política y de la Ley General de Educación, que la educación en sí misma era un campo de conocimiento que requería formas de organización que le permitiera tener un pie en la universidad y un pie en la comunidad. Y por eso la figura que mejor se adecuaba a eso era el instituto. Entonces se propuso el Instituto de Educación y Pedagogía y fue cuando psicología, que no entraba allí, se propuso como Instituto de Psicología. En el momento en que estaba el proceso de disolución de la Facultad de Educación, los profesores, todos los profesores que éramos de la Facultad de Educación, tuvimos la opción de elegir en qué unidad académica queríamos estar. Yo fui nombrada en la universidad en noviembre de 1993. La separación se dio en 1994. Cuando yo fui nombrada a la universidad, y eso fue un problema hasta chistoso porque no se había dado el caso, era mi voluntad estar solo medio tiempo en psicología y medio tiempo en educación, partiendo de un Interesante. principio. A mí me interesa la psicología cognitiva, pero también con el interés de la psicología comunitaria, con el tema de la sociedad y de la cultura. No me interesa la psicología cognitiva por la psicología cognitiva en el aire, sin un contenido particular, sino específicamente en lo que tiene que ver con los procesos educativos. Ligado a lo Y educativo. siempre me interesó el lenguaje ligado a lo educativo. Me interesó también siempre lo del lenguaje, como ya lo comenté, incluso antes del lenguaje, mi interés era sobre el conocimiento matemático. Y conocí, estando ahí en la Facultad de Educación,
cuando era contratista en psicología, me acerqué por los lados de educación porque yo partía del hecho. Si vamos a trabajar con profesores, fue una de las discusiones que yo tuve fuertes con la gente de psicología que no estaba de acuerdo con eso. Cuando salió el programa de especialización en psicología del niño, que entraban muchas maestras. Ese programa de psicología se olvidaba, desde mi punto de vista, de un detalle para mí esencial. Esas personas están sentadas allí porque son profesoras. Y si son profesoras, viven al ritmo de una institución educativa, y de una institución educativa que no solo tiene un horizonte de formación de sus estudiantes, sino también unas formas de entender y de procesar el tipo de conocimiento que se gestiona en esas instituciones. Sí, son personas, pero las instituciones nos constituyen en tipos particulares de profesionales. Si yo tengo como profesionales a unos profesores, yo debo tomar en consideración la institución. Yo no puedo pedirle, no debo pedirle, no es a la brava se haga psicólogo y piense como un psicólogo. A mí lo que me interesa es que un profesor piense como profesor y se sirva de la psicología para ser mejor profesor. Entonces, y había una relación muy rara, de verdad, del programa de psicología con los profesores, y yo me oponía y peleaba, y eso fue motivo de muchas discusiones entre los profesores, y yo con todo lo apasionada, con todo lo entusiasta que soy del asunto, no me entusiasman las peleas, curiosamente. A mí, entrar como a reñir y la competencia y yo mando más, no, tranquilos, si no es aquí donde se hace el trabajo que yo considero que se debe hacer, yo voy a buscar por otros lados. Entonces me arrimé a los educadores y en ese momento estaba surgiendo el área de educación matemática. Y entonces empecé primero los del lenguaje y educación con Mario Díaz, que fue mi primer vínculo con el Departamento de Pedagogía y Cultura, y luego con el grupo de educación matemática. Y allí encontré, era un grupo interdisciplinario. En el grupo de educación matemática había un filósofo, había un matemático, había un historiador, y entonces ellos estuvieron felices, qué chévere, que llegue una psicóloga, había licenciados en matemáticas Físicos, me imagino, también. Claro, también. Era un grupo interdisciplinario y a mí me encantó eso. Me encantó y no, aquí hay... es el ambiente que como que a mí me favorece más. Tener voces distintas, pero como con el mismo fin, no de que yo tengo la razón y es esta la razón y se funciona de esta manera. No, nadie tiene la razón de entrada, sino que la discutimos. Entonces, al momento de separarse ya oficialmente, de diluirse la Facultad de Educación, y entonces queda el Instituto de Educación y Pedagogía y queda el Instituto de Psicología, cada profesor elegía dónde se quería quedar y yo, sin consultar con nadie, solo conmigo, qué es lo que yo quiero, dónde me siento mejor, dónde creo que puedo aprender además, porque es que yo no, sí había estudiado muchas vainas, pero lejos de considerar que me las sabía todas, nada. Hay mucho terreno de estudiar donde me voy a sentir más, mucho camino por recorrer,
el terreno donde encontré propicio para ese crecimiento, si lo quieres llamar así, esa ampliación intelectual, a soltarle los dobladillos, a pensar el problema de la cognición, ya no en general, sino primero en lo que tiene que ver con el lenguaje y también en lo que tiene que ver con matemáticas, pues yo, independientemente, sin consultarle a nadie, yo escribí mi carta que yo me quería quedar en el Instituto de Educación y Pedagogía, en el área de educación matemática. Eso fue un baldado de agua fría para la gente de psicología, porque pues yo nunca consideré que yo tuviera que consultarlo con nadie, ni pedirle permiso a nadie. Esa no era la consigna es que Lo cada hiciste, quien es autónomo, claro, lo hiciste cada quien es autónomamente. autónomamente y no irresponsablemente, pensándolo muy bien, y es una decisión que Y, al día de hoy todavía me alegro de eso. y discúlpame, Miriam, en mi consideración particular, yo lo que alcanzo a ver es que tuviste la madurez necesaria porque ya tenías experiencia, ya tenías formación, ya tu pasión se había decantado por algo pues en particular que te llamara fuertemente la atención y tuviste la madurez y la seriedad de decir, hasta aquí voy con esto y voy a seguir por este otro lado, pero igual vinculada con la universidad, lo cual es lo fascinante allí. Me atrevo a preguntarte lo siguiente, hasta ese momento, ¿qué logros destacas tú profesionalmente en psicología, de lo que tú lograste trabajar hasta ese momento? Bueno, Correcto. ocurrieron varias cosas interesantes. Para mí fue una de las memorias así que me dice, ay, me puedo morir tranquila. Ocurrió algo chévere. Fue el trabajo que hice con ustedes en el curso de procesos cognitivos. Eso fue un invento, yo moviéndome ahí híbridamente entre el programa tradicional e incluyendo nuevas ideas y viendo el resultado en ustedes mismos. Para mí eso fue un logro y realmente años después también el curso fue tomando un giro porque quiéralo sí o quiéralo no, era pretender tapar el sol con un dedo, ignorar el problema de lo social, lo cultural y del lenguaje en las formas en que nosotros conocemos. Entonces, en ese punto, digamos que para mí personalmente fue un gran logro. Otro trabajo también muy vinculado con eso y al cual yo no me acuerdo si tú como estudiante estuviste en ese proyecto. Hubo un proyecto financiado por la UNESCO para trabajar con niños de Agua Blanca de repitencia múltiple en primero de primaria y que no lo habían aprobado. Entonces, había que hacer algo para, obviamente eran niños ya en sobriedad. Había que, a ver, ¿cómo logramos que estos niños entren en el circuito de la formación intelectual como transcurre en una institución educativa? Porque a mí no me cabía la menor duda que esos niños no estaban congelados. Esos niños tenían un desarrollo cognitivo, solo que no habían logrado, o más, por un lado, la institución no se adapta a sus particularidades y ellos tampoco se adaptan a la institución. Entonces, son niños que tenían severos problemas con la lectura y la escritura y con matemáticas, aprender matemáticas. Habían hecho muchos, 4 o 5 veces primero de primaria y seguían perdiendo primero de primaria, seguían sin saber escribir, seguían sin saber sumar, cómo se suma en las instituciones. Eran niños que trabajaban en la calle y entonces era lo que yo veía a mí, así como que no saben sumar, a mí no. Ellos saben, han desarrollado una racionalidad de las cantidades numéricas, de la operatividad,
tal que siempre que se equivocan a favor. A mí no me venga con el cuento que eso es accidental. Ellos mismos no son conscientes, pero le hace a uno el ejercicio, todos los cálculos siempre, las equivocaciones se dan a favor, ganan. ¿Y por qué ellos están vendiendo, haciendo negocios, pequeños negocios, y ellos ganan y entonces se equivocan a favor? Entonces, el programa consistió, reunimos 100 niños del distrito de Agua Blanca, 100 niños, 100 niños. Es un grupo muy grande, con edades que iban entre los 8 o 9 años y los 11, 12 años, porque eran niños repetentes, que no sabían leer ni escribir, y que no pasaban aritmética, que no sabían matemáticas. Entonces, ¿cómo hacemos? En esa época, en ese momento no se hablaba lo iba a decir y se me olvidó la palabra. De curso remedial, sino en ese momento, digamos que el término era de reeducación, un programa de reeducación con estos niños. Y me pusieron a mí al frente de ese asunto. Entonces yo hice un gran equipo de recién egresados de psicología, gente muy joven, un equipo grande, éramos 10 psicólogos, y otros profesionales, y contábamos con un mes, porque el programa era de un mes. El primer éxito es que empezaron 100 niños y terminaron 100 niños. Fue el primer gran logro. No, la deserción fue deserción cero. Impresionante. Que unos niños que han tenido problemas con las instituciones, el horario, que no aceptan normas, que no se han inscrito en las normas ni nada de eso, se aguanten 4 días a la semana, 4 horas cada día, en una escuela haciendo un trabajo. Claro, hicimos un trabajo y nos divertimos como enanos, en la creatividad de a que se le ocurría juegos, actividades, cosas. Yo tenía un chofer y andábamos por todo el barrio porque yo era la cartera de llevar cartas, ¿no? Usted no sabe escribir, pero le va a escribir una carta al otro que está en el otro colegio, usted no sabe quién es, solo le puedo decir que es una niña o que es un niño, cuéntale algo. El caso es que en un mes logramos unos avances muy significativos en esos niños. Fue muy importante. Para mí, interesante. Ese es el trabajo. Yo lo suelo decir de una manera que le puede parecer rara a la gente, pero para mí es la máxima expresión de que algo importante ocurrió. Después de eso me puedo morir tranquila, cumplí. Marcaron una huella importante a raíz de, por ejemplo, de ese trabajo. Algo impresionante. De algo sirvió. Algo que yo concreto. Haya estudiado tanto tiempo, claro, que haya insistido como con estas ideas. Y obviamente no fui yo sola. Un equipo. Era un equipo muy grande, con los niños trabajábamos lunes, martes, miércoles y jueves, porque todos los viernes nos reuníamos allá en la universidad a contarnos, a intercambiar, a abrir la creatividad de actividades, de juegos, hagamos esto, como va niño por niño siguiendo el proceso de cada uno de los niños. Fue un trabajo intenso y arduo, pero apasionante. Maestra Miriam, permíteme, a propósito que estás hablando de ese equipo de trabajo tan impresionante,
estás mencionando aproximadamente 10 recién egresados de psicología por aquella época que trabajaste en ese proyecto, precisamente respecto a eso, teniendo en cuenta el desarrollo de la psicología como ciencia, específicamente, teniendo en cuenta lo que estás mencionando, el ejercicio de la psicología como tal, todo eso que tú has aprendido tan a pulso en el día a día y que no solamente se quedó en teórico, en conceptos, en aplicaciones metodológicas, pero en la práctica, en el terreno, que es lo que estoy, por ejemplo, mencionando. Sacar 10, 100 niños de una situación tan dura y mejorarlos impresionantemente en lo humano, en su esencia, en su fondo, es espectacular. Corresponde toda esa formación, todo ese desarrollo de la psicología como ciencia en el Valle del Cauca, en Cali, y del ejercicio de los psicólogos como tal, ¿corresponde en realidad eso a lo que imaginaste tú, tanto como estudiante y luego como maestra de estudiantes de psicología? Pues yo no voy a decir que soy yo sola como si hubiera caído de la luna. Obviamente, ese trabajo se puede hacer gracias a la formación que recibí. Pero es que recibir la formación no es solo comerse lo que le dicen a uno, sino también alimentar un espíritu crítico. Entonces, para mí, este combinado de la psicología cognitiva, incluso la piagetiana, que insisto, con toda la importancia que tiene, da una disciplina importante para pensar el tema de la cognición más allá de Piaget. Con la psicología comunitaria, es una sensibilidad importante, y con el psicoanálisis. Es una combinación importante. Yo todo eso lo obtuve en la Universidad del Valle, eso no surgió de la nada. Claro, tuvo que ver también con mi posgrado, haber estudiado a fondo la obra de Vygotsky, entender el ángulo de está entendiendo el fenómeno humano y tratar de acercarme a esa complejidad desde otro ángulo, entrarle por un ángulo distinto, novedoso. Y recuerdo que mencionabas, por ejemplo, a Chomsky también. Ahorita hablando contigo, recuerdo a Chomsky. Claro, y a Chomsky las críticas fuertes de las peleas que tenía con Piaget. Claro, claro que sí. Querida Miriam, para ti, ¿qué es lo esencial en el campo de la psicología? ¿Qué sería lo esencial? Porque tienes un conocimiento muy enriquecedor y muy profundo y es muy amplio. Pero si tú puedes decir, esto es lo esencial, ¿qué sería lo esencial en la psicología o en la formación de los psicólogos? En cualquier sentido de los dos. ¿Qué sería esa parte más esencial? Es tan complicada esa pregunta porque la psicología es tan amplia como la diversidad, las diferencias que hay en el ser humano. No solo entre un humano y otro humano, sino internamente también, ¿no? Somos extraordinariamente complejos. Entonces, yo sé muy poco, tirando a nada, por ejemplo, de la psicología industrial, de lo que es esa institución laboral y el papel y la función del psicólogo. Yo sé que es muy complejo y muy rico, pero yo soy ignorante en eso. Yo soy ignorante también, pero ignorante. Yo no sé de la psicología para el manejo de la salud, de la gente que trabaja en los hospitales con los enfermos. Aunque he hecho, y esa sí fue accidental y también me sorprendió, no sabía que yo podía eventualmente responder bien, acompañando a personas a morir. Digamos, lo que es el campo de la tanatología. Bueno, ahora tiene un nombre particular, luego supe de España, es toda una línea de trabajo de los psicólogos, ¿no? Que trabajan con la muerte.
Hay muchos Pero aspectos, correcto. sí, pero los que trabajan con la enfermedad, el que sale de una operación, el que tiene una amputación y esto, yo no sé. Yo sé que hay todo un campo de conocimiento ahí que yo soy ignorante y eso tiene que ver también con la psicología. Y te puedo seguir diciendo, por ejemplo, a pesar de que yo hice mi posgrado, mi maestría en el departamento de neuropsicopatología con Evgenia Davidovna Homskaya, especialista en la investigación del lóbulo frontal, mi trabajo no fue en la neuropsicología. Yo me fui a estudiar la obra de Vygotsky, pero yo de neuropsicología soy ignorante también. Y así yo Son te muchos puedo decir, campos. son muchos campos, son Sí. muchos campos. Yo no Y puedo entiendo hablar de la psicología en que general por eso pensando o creyendo que lo que se cumple para el campo de la psicología cognitiva se cumple para todos. No, no es la complejidad del humano. Es tan enorme que cada uno son entradas distintas con modelos teóricos distintos, incluso con maneras distintas de entender lo humano. Así de complejos somos. Entonces tú me haces la pregunta de qué es lo esencial. Hijo de pucha. Sí, es complicado. Pero sí, quizás te pregunto, por ejemplo, ¿qué piensas de la formación de los psicólogos en la actualidad? Porque todavía haces parte de ese proceso. Sí. Por ejemplo, al respecto, ¿qué nos podrías comentar? En ese punto te estaba contando ahora que desde 1994 yo como en broma les decía a mis compañeros de psicología, caí a la educación, caí un piso, porque psicología era en el cuarto piso y yo en el tercer piso, ¿no? No caí tan bajo, apenas en el tercer piso, por molestarlas, por fregarlas, lo que yo había que decir. No tan bajo, solo un piso caí. Yo desde el 94 estoy adscrita al área de educación matemática y desde esa época estoy de lleno pensando en el tema de la formación de profesores de matemáticas. De hecho, durante 12 años fui directora de la licenciatura de matemáticas y física. Para sorpresa de la gente de ciencia, los matemáticos y los físicos, que hace una psicóloga dirigiendo ese programa, y así 12 años estuve de directora de ese programa. Se hizo una reforma, la reforma importantísima que se hizo con motivo de la Ley General de Educación, pues estaba yo directora, a mí fue la que me tocó liderar ese proceso y demás. Y estoy de lleno es tiempo completo, dedicada a eso, desde 1994. He tenido la ocasión, obviamente, claro, de tener intercambios, algunos intercambios con profesores y con estudiantes de psicología, pero mi lugar en el mundo laboral, intelectual, reflexivo y de pasiones está instalado en la formación de profesores de matemáticas. Me he enterado, hace unos 3, 4 años sería, hablando con Gabriel Arteaga, un profesor de psicología, también egresado de ahí de psicología, estudió en la misma época en que yo estudié, me comentaba, o hablando, cuando nosotros estudiamos, cuando yo me inscribí en la Universidad del Valle a estudiar psicología, en el país, 1978, porque uno se inscribe en el 78 para entrar en el 79. 1978 había 14 programas de psicología en el país, en todo el país.
De esos 14 programas, 6 o 7 estaban en Bogotá. Y otros programas pequeñitos así naciendo. Hace como 3 o 4 años que hablé con Gabriel, me comentaba que en ese momento en el país habían como 140 programas de psicología. Si no más en Cali, casi que toda universidad tiene su programa de psicología. Excepto por la autónoma, según tengo entendido. Sí, que la única universidad en Cali que no tiene es la autónoma. Sí, pero le está coqueteando en forma, está entrando por otro lado, la sociología y demás, pues porque ya está súper saturado. Si hay como 140, pero es que era un número así loco. Pues eso le decía, sí, somos bien. Nosotros, pues, pucha, pero tampoco tanto para que en un lapso de 25 años, 30 años, tenga un crecimiento tan desbordado un programa. Hay cama para tanta gente en la psicología, no sé. Y con el surgimiento de tantos y tantos y tantos programas, pues ya te puedes imaginar que hay una variabilidad enorme también en currículos, Es más complejo el panorama hoy en día, a nivel nacional, en general. Programas de formación. Ajá, sí, en general. Hay de todo. Hay de todo, claro, como en botica. Entonces, un poco el que más conozco es el de la Buenaventura. Ajá. Claro, y cambiando un poquito, o sea, porque lo psicológico, pues, básicamente ha sido, pues, siempre un pilar para ti, algo muy importante, y ya lo recalcas recientemente, has trabajado mucho en lo educativo, porque te ha apasionado siempre también. Ahora, sí, ya has mencionado las matemáticas, otras áreas, pero ¿qué otras áreas de conocimiento, aparte de las que has mencionado, te han aportado en tu quehacer, Miriam, por ejemplo? A ti como maestra y tan inspiradora para muchos de nosotros, muchas generaciones, tanto en psicología como en educación, en pedagogía. ¿Qué otros quehaceres te han aportado a ti en tu quehacer? Tú me lo preguntas así, me quedo pensando. Ha sido más bien monótono mi vida. Desde el 94 que me instalo en el área de matemática, como que sentí que era mi espacio natural. Sí, donde me siento cómoda, donde encuentro todo lo que quiero, a nivel de reto intelectual, de aprendizaje, de conocimiento, desde la historia de las matemáticas, filosofía de las matemáticas, el tema de la epistemología, el tema de la sociología. Bueno, y yo misma llevo a mucha gente allí también. Y entonces también poco a poco el acompañamiento que yo hacía en las instituciones lo fui dejando. Durante mucho tiempo también tuve un consultorio psicológico para atender estudiantes sobre todo que tenían problemas en el colegio, tratando de identificar qué es lo que está pasando. Todo eso lo fui dejando porque me centré en el tema de la formación de profesores de matemáticas. Entonces, las grandes experiencias laborales y que me marcaron la vida de tal manera, como psicóloga, porque también es lo que le digo y todo el mundo lo nota, por más de que llevo tantos años trabajando con educadores, yo no puedo dejar de ser psicóloga, es mi formación básica. Pienso... No puedo, es decir, yo no soy un educador, pues formo parte de la comunidad de educadores matemáticos en mi calidad de psicóloga. De psicóloga básicamente aplicando, como yo lo alcanzo a percibir, lo psicológico a lo educativo, específicamente en lo que tiene que ver respecto a las matemáticas. O sea, ese ha sido tu doctorado, digámoslo. Tu doctorado ha sido prácticamente...
Más que aplicándolo, yo diría como enriqueciéndolo, ampliándolo, flexibilizándolo, sí, más que aplicándolo. Digamos, la aplicación es en el sentido de las inquietudes y de las preguntas que yo tengo, como de las inquietudes intelectuales, de esa llamita que lo mantiene a uno vivo intelectualmente, ¿no? De que no le permite a uno estar satisfecho porque ya llegué, son preguntas abiertas, vos sabes, y eso será hasta que me muera. Pues esa quedarán siempre abiertas, es la claro. vida académica. Sí, por eso te digo, más que la aplicación es la psicología desde dentro del campo de la educación matemática. Qué bien. ¿Y qué es lo que más te apasiona hasta este momento de tu vida? Y de tantas cosas que has aprendido y las que te faltan por aprender, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta este momento? Para darle En este momento, y digamos, ha sido como una, pues de la vida que lo va llevando a uno también. Con los años he ido entendiendo, no, sí, dejémoslo así, he ido entendiendo que sí que vale la pena volver una y otra vez a la formación de pensamiento matemático en los primeros años de la escolaridad. Durante muchísimos años estuve centrada no en los primeros años de escolaridad, sino en grados ya terminando la primaria y bachillerato, terminando bachillerato. Un poco, y seguramente en el fondo había una actitud un poco inmadura mía en el sentido de la crítica que yo le hacía, y todavía le hago, a muchos psicólogos que piensan el problema de la formación de pensamiento matemático, casi siempre lo hacen con niños muy pequeños, como si para eso fuera suficiente la matemática que cualquier cristiano sabe. Y resulta que no es así. Que yo sepa sumar, que yo me sepa los números, que yo sepa multiplicar, que yo sepa repartir, que yo sepa hacer esas cosas, ese simple hecho no me hace idónea para investigar, para tratar de pensar y entender cómo son las vías y las exigencias cognitivas para que los niños pequeños lo aprendan. Ese no es un conocimiento trivial. Las matemáticas no son espontáneas. Es un conocimiento decantado durante la historia de la humanidad. Y esas matemáticas que sabemos hoy en día es temporal, por más de que haya durado muchísimo tiempo, porque las matemáticas están vivas, porque la perspectiva de entender el número, de entender las cantidades, de entender las superficies, de entender las magnitudes, se enriquecen, y ni se diga lo que pasó desde finales de los siglos XIX y en particular en el siglo XX. Y está ligado al mismo desarrollo humano como tal, es lo que estás planteando. Está ligado al mismo desarrollo y el desarrollo es continuo. Sí, y los trabajos que yo me encuentro, ya hace mucho tiempo dejé de buscar hacia abierto, ya me encontré los psicólogos que me dan, que me enriquecen para seguir pensando en el asunto. De estos, los trabajos con los niños pequeños, siempre encontraba esa falencia. Digamos, no hay un cuestionamiento sobre la naturaleza y la exigencia epistemológica de ese conocimiento que está puesto en juego. Se toma de una manera ingenua. Entonces digo yo, era un poco inmadurez mía de decir, qué pelea, yo no me voy a poner a pelear con ellos, metámonos en el terreno donde no se meten los otros, donde
ya no se meten porque es obvio que se requiere una especificidad del conocimiento de la disciplina a la cual yo me propongo que los niños aprendan a estudiar. Pero Qué con los interesante. años, encontrando lo que está allí, y ya más tranquila, el último es que no me tengo que poner a pelear con nadie, ni a discutir con nadie, ni a preocuparme por lo que hacen los otros. Finalmente, a mí lo que me interesa son mis estudiantes. Yo estoy formando profesores de matemáticas de los primeros grados y de los últimos grados y de educación superior. Yo me quiero centrar en las matemáticas de los primeros grados de la escolaridad, incluido preescolar. En ese es tu Entonces llevo enfoque más o actual. menos 15 años, sí, llevo más o menos 15 años allí. Son muchos trabajos que hago a través de la dirección de trabajos de grado. Y hemos hecho, o han hecho mis estudiantes, porque son ellos realmente lo que lo hacen. Yo más que dirigirlos, los acompaño, los aliento, los entusiasmo para hacer diseños, hacer propuestas, porque en últimas de lo que se trata es de que los niños se enriquezcan con este capital intelectual de la humanidad, con esta racionalidad de matemática que nosotros tenemos. Es decir, que Lo cual es muy sean valioso, claro. pensadores matemáticos autónomos, desde chiquitos. Ya acabamos, de hecho, este semestre ya se tiene que terminar, paramos el semestre pasado y ahora por que enfermedad del estudiante. Disculpa que te interrumpa, ahorita que mencionas este semestre, porque esa es la última interrogante que te quiero plantear. ¿Cómo has manejado lo anterior, lo reciente, a partir de marzo a abril, que comenzó todo este rollo tan complicado con lo de la pandemia, el confinamiento? ¿Cómo has manejado tú profesionalmente, personalmente, desde tu perspectiva, esta situación actual de la educación virtual y demás, por ejemplo? No, esto ha sido un bonche muy complicado, porque definitivamente, y no solo para mí, yo creo, tampoco digo para todo el mundo, porque sé que hay personas que no han tenido ese problema, pero para mí en particular, como muchas otras personas, el contacto personal, la lectura de la mirada, del gesto, del movimiento, del asentimiento, del cambio de posición de cuerpo, forma parte integral del discurso y del discurso educativo. Si yo estoy al frente de un grupo de estudiantes que están interesados, porque por eso están matriculados ahí, en pensar aspectos de la educación, que se les está proponiendo lecturas que no son obvias, no son triviales. En ese punto yo soy profesora clásica, hay que leer bibliografía primaria, no los manuales, no los textos, no. Si vamos a estudiar, por ejemplo, para volver al tema, si vamos a tratar de entender, para discutir el punto de vista de Piaget, pues vamos a leer a Piaget. Si vamos a estudiar y queremos entender el tema de la cultura, la relación entre pensamiento y lenguaje, no leamos sobre Vygotsky, leemos a Vygotsky. Textos pesados, duros. A fondo. Si vamos a pensar el tema de la cultura, de la naturaleza, esa segunda naturaleza humana, pues tenemos que leer a Levi-Strauss. A Levi-Strauss, y si vamos a hablar de los años de arriba, hay que leer a Austin. Yo les pongo bibliografía, hay compañeros que me dicen, mira, pero vos cómo pones a estudiantes de primer grado a leer cosas de maestría. ¿Y quién dijo que los de primer grado leen manuales? No, al contrario, a ellos hay que meterle todo eso, que lean en inglés, en francés, en portugués, en italiano, lo que aparezca. Lo que, pues, lo que sea. Ay, pero me perdí el hilo, ¿para dónde era que iba? De cómo han estado manejando lo virtual.
Claro. Ah, ya. Entonces, acompañar a los estudiantes, acompañar en el sentido de hombro con hombro, de acompañar a los estudiantes en estas reflexiones profundas, serias, con textos no triviales, no con manuales, con bibliografía primaria, es fundamental el contacto face to face. Para mí ha sido costosísimo por eso. Ha sido muy costoso. Así, hablando entre los dos, yo te estoy viendo a ti. Pero si yo tengo 18 estudiantes, empezando que en la pantalla no veo a 18 estudiantes. Y con toda la vaina, no todos pueden tener el video activado, sino que paran el video. Muy complicado. Paran el audio. Entonces, es uno hablando solo. Es dificilísimo, pero muy difícil. A mí me ha muy poca costado. Retroalimentación, correcto. Claro, claro. Es el diálogo cercenado. Cercenado. La manera como yo entiendo la docencia, como yo entiendo el acompañamiento de los estudiantes en sus procesos de formación, yo necesito esa cercanía con los estudiantes, porque, claro, uno le está proponiendo unos textos, unos documentos, y más o menos tiene un formato, pero yo no tengo discursos armados previamente, porque depende del auditorio, de cómo leyeron, qué leyeron, cómo lo interpretaron. Y la manera de ti enseñar es muy natural, es muy espontánea, correcto. Sí, exacto. Así te recuerdo. Es ahí en el acto. Entonces ha sido muy difícil. Muy, muy difícil. Vamos a ver cómo me va ahora. El 18 comienza el otro semestre y aquí nos hemos reunido varias veces con yo coordino la línea de investigación y de formación en lenguaje, razonamiento y comunicación, que es un eje en la formación de profesores. Entonces somos muchos profesores nombrados y contratistas que trabajamos ahí. Entonces nos reunimos aquí en mi casa y pues yo soy la viejita del paseo. Entonces me toca aceptar lo que ya sabía, no solo aceptarlo, sino asumirlo, de tener cursos previamente preparados, como conferencias. Entonces, tratar como de moverse. Entonces, estamos subiendo mis cursos a Classroom. No sé cómo va a ser. Voy a hacer esa experiencia. Ha sido muy costoso para mí. Nada fácil. Bueno. Nada, paro y yo como una loca aquí hablando sola, hablándome yo misma. ¿Será que apago y no me veo? Porque esto es como una masturbación intelectual. Yo necesito ver el público, porque me debo al público. Es a ellos lo que estoy haciendo, es porque ellos existen. Y si no está a mi alcance, es muy difícil. No ha sido nada fácil. Me ha costado un trabajo. Ha sido costoso para mí. Voy a ensayar con montar el curso, preparar unas diapositivas. Igual hay que jugar con otras alternativas, que el foro, que el taller, que esta cosa. Hay que adecuarse a ese medio. Y eso, como nos cayó de sopetón, estamos la mitad del semestre, el curso normal, y de repente, no, es que usted no viene de la universidad, es que ahora es por internet. ¿Y cómo así? ¿Dónde están mis estudiantes? Yo necesito sentirlos. Yo necesito verlos. Yo necesito, claro, interpretarlos en su corporeidad, su mirada, su cosa, crear un diálogo. Es un diálogo, es una conversación. No es que yo tengo el discurso armado y si todos están dormidos el discurso sale. No.
ha sido muy difícil. Vamos a ver cómo me va el Muy, otro semestre. muy interesante y te agradezco muchísimo, maestra Miriam Vega, todo un referente para nosotros y para muchas Bueno, generaciones y me imagino la inspiración que dejas en el área educativa, en lo pedagógico, debe ser muy similar, porque eres toda una institución de veras y una persona con no solamente el talento, pero las ganas, la pasión con la que enseñas y tu naturalidad tan fascinante. Te ja, agradezco desde lo más profundo de mi ser todo este tiempo, gracias, toda esa amplitud, gracias. toda esa bondad y toda esa nobleza de compartirnos todos esos recuerdos tan preciosos, esas anécdotas y esos aspectos en prácticos y teóricos y en amplio sentido que nos has compartido hoy es de un gran valor para no solamente nosotros, la cohorte, compañeros de nuestros, sino las personas que tengan la oportunidad de ver este material como tal. Yo creo que van a tener una experiencia fascinante de aprendizaje. Muchísimas Ojalá. gracias, Miriam, Bueno, a y ti, discúlpame, seguimos en contacto. yo soy muy hablona, muy parlanchina, de pronto me fui por las ramas, vos me disculpas. Fue un gusto, me da un gusto enorme verte, hablar contigo, los felicito, me alegro muchísimo por el trabajo que están haciendo. Es importante la historia. Es importante la historia no solo de las instituciones, sino la historia de vida, porque en últimas, al menos que nos sirva como referente para saber en qué estoy ahora, qué soy, para dónde voy, qué hago, qué tengo, qué he logrado, qué no he logrado, y entonces para dónde sigue. Es clave tener esos referentes de la vida vivida. Me parece maravilloso lo que están haciendo. Qué Chévere. bueno. Qué bueno que Bueno, te y me gusta. alegra muchísimo volverte a ver. Eres muy Vale. amable. Muchísimas gracias y seguimos en Bueno, dale. contacto. Saludos y Bueno, abrazos. vale. Abrazo grande. Que estés muy bien.